El examen denominado verdadero o falso está formado por una serie de preguntas o enunciados llamados reactivos, que deberás calificar como verdaderos o falsos de acuerdo a la información que comprendiste del texto. Seguramente ya has resuelto exámenes de este tipo. ¿Te has preguntado cómo resolverlos o qué estrategias utilizar? Veamos algunas. Lectura rápida, reflexionar sobre la veracidad del reactivo, responder automáticamente, releer en caso de duda, revisar las respuestas del examen. Como ya te explicaron previamente el uso de la lectura rápida, pasemos directo a la siguiente estrategia. Reflexionar sobre los reactivos o la veracidad de ellos quiere decir relacionar, comparar, comprender y verificar si la información del reactivo tiene o no el mismo sentido del texto. Así podrás darte cuenta si el reactivo es verdadero o falso. Para llevar a cabo este proceso es necesario que comprendas muy bien el texto. Toma en cuenta que no puede haber reactivos medio verdaderos o medio falsos. Como esta estrategia es la más compleja, más adelante te presentaremos algunos ejemplos. Responder automáticamente quiere decir que escojas una opción sin estar completamente seguro de que esta sea la respuesta correcta. Esta estrategia te ayudará a no desperdiciar el tiempo. No dudes en utilizarla, pues no debes malgastar el tiempo, sobre todo en el examen de requisito. Después tendrás tiempo de verificar si tu respuesta es adecuada o no. Releer como estrategia es siempre recomendable, sobre todo en caso de dudas. Reserva 10 minutos para revisar al final todo el examen. Con esto comprobarás que has respondido todas las preguntas y además te dará tiempo de revisar dudas. Con el fin de que te quede más claro cómo aplicar la estrategia de reflexionar sobre la veracidad de los reactivos, a continuación te presentamos algunos ejemplos. Lee el primer reactivo. En este reactivo debes comprender que los granos de polen son bastante grandes para entrar por las vías respiratorias bajas, aquellas que están cerca de los pulmones. Con esta idea, busca en el texto la información a la que se refiere el reactivo. En el texto encuentras que los granos de polen son too large. Al comparar esta información con la del reactivo, te das cuenta que ambas coinciden en el significado. Los granos de polen son muy grandes y los granos de polen son bastante grandes para pasar por las vías respiratorias bajas. De esta manera concluyes que se ha dicho lo mismo, por tal motivo el reactivo es verdadero. Como te darás cuenta, has entendido qué buscas, has comparado y tomado una decisión para saber si el reactivo es verdadero o falso. Sigamos con otro ejemplo. En este segundo reactivo se está afirmando que los granos de polen no son lo suficientemente grandes para entrar por las vías respiratorias bajas. Como ya conoces la información del texto, te das cuenta que en este reactivo se está afirmando lo contrario. De esta manera ya puedes decidir que es falso. Continuemos con otro ejemplo. En este tercer reactivo ocurre lo mismo que en el anterior. Se afirma lo contrario a lo que está escrito en el texto, por lo tanto, el reactivo es falso. Al comparar estos tres reactivos con la información que aparece en el texto, te diste cuenta que en el primer caso la información coincide y en los últimos es contraria. De esta manera pudiste decidir si los reactivos son verdaderos o falsos. También has tenido que comprender bien el sentido del adverbio to y de los adjetivos large y small, para saber qué debías buscar en el texto. Si no conoces o dudas del significado de estas palabras, consulta el diccionario. También puedes recordar las funciones de los adjetivos y adverbios. A continuación veamos más ejemplos. En este cuarto reactivo se afirma que los granos de polen causan obstrucción en las vías respiratorias. Al comparar esta información con la que aparece en el texto, what they have shown, y sobre todo la reiteración de have shown well, marcada por el adverbio well, te das cuenta que sí, los granos de polen causan obstrucción en las vías respiratorias bajas, y por consiguiente el reactivo es verdadero. Debes tomar muy en cuenta la repetición que el autor enfatiza con el adverbio well. Sigamos con otro ejemplo.
En el quinto reactivo se afirma que la conclusión del estudio no garantiza que haya una relación de causa y efecto entre la enfermedad del asma y el polen. Cuando comparas la información del texto, debes tomar en cuenta dos cosas. La primera, que el estudio no garantiza este resultado. Y por otro lado, que el estudio no tenía el propósito de medir esta relación. Por lo tanto, el reactivo es verdadero. Continuamos con otro ejemplo. El sexto reactivo afirma que hay información clínica que sugiere que la alergia al polen causa asma. Como te das cuenta, los reactivos 5 y 6 contienen la misma información, aunque uno es afirmativo y el otro es negativo. El último reactivo es falso porque la información del texto menciona claramente que no hay evidencia de esta causa-efecto y que tampoco era intención de los investigadores mostrar tal evidencia. En ambos reactivos debes tomar en cuenta la negación, que aparece repetida 3 veces. En resumen, ¿te has dado cuenta que los adverbios, adjetivos y la negación son elementos muy importantes para la comprensión de la lectura? Si tuviste algún error por esta razón, revisa el módulo de aspectos gramaticales. Para resolver los exámenes de verdadero o falso, recuerda y aplica conscientemente las estrategias que te hemos presentado. Si no recuerdas alguna de ellas, regresa a la explicación.